A nivel presidencial, Barack Obama y Enrique Peña Nieto han hablado ya sobre la crisis de los niños migrantes. Un grupo de mujeres y menores de edad salió de un albergue y discutían si debían caminar 1 hora y media hacia el basurero, un territorio de asaltos y secuestros, y subir por la curva arriba hasta llegar a la bestia. Avanza despacio como un elefante viejo, pero por ahí hay modo de movilizarse. Miles de niños migrantes, y esto acaba de descubrirse porque en Washington no tenían la idea de lo que estaba ocurriendo, huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica y cruzan solos a Estados Unidos. Pueden vivir ahí, asistir a las escuelas públicas y posiblemente hasta trabajar sin consecuencias. Las principales razones son el sistema de tribunales de inmigración. Hay una ley de 2002 que está destinada a proteger el bienestar de los niños, pero el aumento de estos niños inmigrantes se ha dado también porque en Honduras, Guatemala y El Salvador se sabe que los menores de edad que hacen el peligroso viaje pueden permanecer de manera efectiva en Estados Unidos antes de enfrentar un riesgo de deportación. La crisis generada por el aumento de las detenciones de menores inmigrantes que viajan solos derivó ya en un malestar social que podría complicar los esfuerzos de las administraciones para hacerle frente. El Departamento de Salud abandonó los planes para acomodar a cientos de estos niños en instalaciones en diversos puntos. Aunque es propiedad privada en algunas partes, la noticia de que el gobierno federal planeaba trasladar a más menores genera malestar entre residentes y autoridades debido a la ausencia de consultas previas. Ya hemos visto reportajes de cómo viven hacinados, mal atendidos, sin las instalaciones adecuadas correspondientes. Y las protestas de los anglos, sobre todo de esos lugares, que no desean que ahí se establezcan centros de detención para los menores de edad, pero se calcula que solo el 14-15% son detectados. Todo el resto se incorpora a la sociedad, se sumerge en los distintos barrios de todo Estados Unidos, hasta los estados más al norte, Dakota, Minnesota y todos esos, Nebraska, ahí están llegando. El Departamento de Salud está pensando mucho en los planes para acomodar a cientos de estos menores en instalaciones diferentes. Son un riesgo para la salud, son un peligro para la comunidad, son un dilema para mantenerlos limpios, libres de plagas y de transmisión de algunos males. ¿Cómo les das la ropa y los alimentos y la educación que requieren? No, imposible. ¿Bajo la custodia de quién? En casas para niños, en hospicios, No, pero tampoco los puedes tratar como residuos humanos, personas o seres de segunda clase, porque están enfermos, porque están desnutridos, porque tienen una serie de conductas no deseables, porque pueden venir algunos con antecedentes de drogas, por lo que sea, pero van buscando una mejor oportunidad de vida, van tratando de dejar atrás la guerra, el maltrato, el abuso infantil, la miseria, el hambre. Y sí, el problema básicamente es para los Estados Unidos de Norteamérica, aparentemente. El verdadero problema es para México,
porque muchos de esos niños son producto de la miseria en México. ¿Cómo le van a hacer? Que no circulen. Esa sería una buena alternativa. No circulen, niños. No coman, no respiren. Por orden del gobierno del Distrito Federal, no circulen. Es lo más fácil. ¿Qué haces? ¿Los matas? ¿Los pones en un centro de concentración, en un lugar de concentración? ¿Les das todo eso? ¿Tienes idea de lo que va a costar? ¿Allá o aquí? ¿Cómo combates la miseria? ¿Con una despensa? ¿Cómo? Esta nada más es la enfermedad en su máximo apogeo, en su momento de crisis, en su fase aguda, es la enfermedad, pero habría que ver los antecedentes para evitar que la enfermedad siga invadiendo. Y esto va a crecer. Con que les funcione a 10, lo van a intentar 1000. Es la proporción. Se transmiten la información y ya saben que los niños son tratados en forma diferente. Claro, claro, y eso les da cierta inmunidad y eso les da la motivación para salir y buscar, intentar llegar a la frontera. Y no importa si tienen padres o no, van huyendo de la miseria y del maltrato, de las dinámicas o de la familia que no tiene la integración, no tiene los medios, y lo que tienen son los excesos, y a lo mejor se van a perder en el camino los chavitos y van a caer en el exceso. Pero yo creo que mucho de esto es pues si caigo es por mí y no porque mis padres me obligan. Este se está convirtiendo en un problema internacional. Ya de por sí se dan cifras muy elevadas. Más de 106,000 emigrantes de países centroamericanos fueron expulsados de Estados Unidos el año fiscal 2013. Esto informa la Embajada estadounidense en México. Con base a esta hoja informativa, el vicepresidente estadounidense Joe Biden, la representación dice que en el último año fiscal, octubre 2012 a septiembre 2013, esa es la cifra y cada vez va subiendo de expulsados centroamericanos por reforzar las acciones para cumplir la ley migratoria estadounidense. Y a esto agregas ahora los niños que no pueden ser tratados como delincuentes igual que los adultos, ni puedes tampoco tomar aviones o trenes o vehículos de cualquier índole para llevar a tirarlos. Dejarlos en algún lugar no se puede, la propia ley de ellos lo prohíbe. Entonces, pues es un fenómeno demográfico que ya poco tiene que ver con la cuestión de la oferta de empleos en Estados Unidos, que fue lo que detuvo la migración ya de adultos sobre todo. Bueno, por lo menos la equilibró con el flujo de retorno. Por las mismas condiciones que ofrecieron. El poderte contratar, puedes estar legalmente, vas a ganar tu dinero, pero te regresas. Pero eso con los niños no se puede hacer. ¿Cómo lo van a detener? ¿Cómo van primero a capturar a la población real que lo atraviesa la frontera? Porque cruzando la frontera se dispersan inmediatamente. Fíjate, cruzan todo el desierto en grupos y siempre hay un líder. Generalmente es una mujer, no hombre, chavitas que son más protectoras, y ella es la líder. Y se van turnando, si van niños pequeños que se cansen, para que no los retrasen en el recorrido, se van turnando cargándolos. Y todo el tiempo con suéteres cubriéndose la cabeza para la insolación. Y una vez que logran cruzar, ¡fuaca!, se separan todos inmediatamente. Aquella hermandad de protección que surge cruzando la frontera, se pierden todos para protegerse y que no vean el grupito de indigentes, porque prácticamente llegan en condiciones de indigentes, de niños solos. Entonces inmediatamente se abre el grupo. ¿Es una especie de marabunta? Es una organización social muy importante la que está generando este movimiento. Es una nueva sociedad migratoria y que se abre después. Una alianza muy fuerte que se da de protección y de ayuda. Es una transformación social, fenómeno muy fuerte. Pero debería averiguarse desde sus orígenes, su trayecto, y luego la recepción que le dan los hogares norteamericanos a los niños, porque si no se compadece
de los chiquillos famélicos en busca de un poco de seguridad? La mayoría de las personas se pueden compadecer. El problema es que nunca falta un sociópata o un psicópata que pueda hacer mal uso de estos niños. Si entre los adultos se da el sociópata que llega a la parada de los mexicanitos por ellos para llevarlos a trabajar al campo, se da la vuelta y los lleva al área de migración, al departamento de migración, y ves cómo corren todos desesperados. Hey, compa, ¿quieres trabajar? Sí, súbete, vamos al campo. Un norteamericano los trepa y va derechito a migración cuando los trabajadores ilegales se dan cuenta, pero brincan como hormigas en comal, huyendo. Si eso se lo hacen a los adultos, imagínate el riesgo que conlleva que niños que son órganos sanos, pues en su mayoría ingenuos, inocentes, sin mayor malicia ni exposición de tipo sexual o de tipo viral o de lo que sea, imagínate cómo los reciben. Pues habrá quien los reciba muy bien. Con la moda o el cambio en cuanto a las preferencias sexuales, donde muchas parejas homosexuales adoptan niños, podría darse una situación así. En fin, creo que hay mucho riesgo. Y lo que tú dices, estudiar desde cómo surge el fenómeno, cómo cruzan, de qué mecanismos se valen y cómo son recibidos, pues eso sería parte de la investigación para solucionar el problema. Pero en México no va a pasar, ¿y sabes por qué? Porque a la hora que se vea cómo surge, se tendrían que suicidar de vergüenza las autoridades, porque están generando este fenómeno. No, ni las autoridades de aquí, ni las de Honduras, ni las de Guatemala, ni El Salvador se van a suicidar porque consideran que es un problema que ellos heredan y no les interesa. Que lo que es interesante es cómo se incorporan los niños en Estados Unidos. Hay barrios, hay colonias ya de hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, donde esta población es absorbida. Y es la mayoría. Y como tienen éxito, el flujo sigue. Así capturen al 10, 12%. Nada más una pequeña aclaración. Yo no dije que se van a suicidar. En respuesta a lo que dijo, ni se van a suicidar. Yo no dije que se van a suicidar. Yo dije que las autoridades no les interesa estudiar cómo se genera esto, porque al hacerlo se tendrían que suicidar de vergüenza, pero no les interesa. Eso fue lo que dije.